un buen día, que Dios me los bendiga grandemente, que el Señor con su infinita misericordia los cubra de gozo, paz y benignidad y toda buena dádiva que viene de Dios, que los guíe y que nos ayude a salir adelante siempre, en todo sentido, en todo sentido. Él es el Dios verdadero, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él debe ser todo en nuestras vidas. Bueno, pues hoy vamos a ver el arquitecto frustrado. Vamos a ver el arquitecto frustrado, siempre dentro del contexto del reposo del sábado de Dios, del reposo del sábado de Dios. Hoy vamos a ver a Dios como arquitecto, porque nosotros sabemos que Él es de todo, biólogo, físico, químico, etcétera, etcétera. Pero hoy lo vamos a ver como un arquitecto y tristemente como un arquitecto frustrado. Pero vamos a ver por qué no debemos frustrar a Dios, que eso es lo más importante. Pero antes vamos, como siempre, a elevar una plegaria delante del Señor para que el Señor nos ayude a ir cada día mejor, ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amantísimo Padre, te damos gracias por todas las enseñanzas que nos das, por todas las cosas que nos indicás que hacemos mal y nos corregís, pero hoy estamos delante de tu presencia para darte gracias por ser tan fiel, tan misericordioso, por ser tan buen padre, porque un padre como usted no vamos a encontrar en ninguna parte, Señor. Porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque eres nuestro Criador, porque eres nuestro Salvador, porque eres todo en nuestras vidas. Dirígenos, guárdanos, protégenos y ayúdanos a ser cada día mejor. Dirige a todas nuestras familias, dirige a todas las familias de todas las personas que ven esta programación. Ayúdalos a ser cada día mejor y bendícelos grandemente. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver el arquitecto frustrado. Vamos a hablar de una construcción cualquiera. Vamos a hablar hoy de la construcción que están haciendo en la sabana, donde era la Librería Universal, un edificio ahí de cuántos pisos, no tengo la menor idea, pero vamos a verlo. Y ese es lo que vamos a analizar. Pero vamos a verlo de acuerdo al plan de Dios y porque Dios es un arquitecto frustrado. Los caminos de Dios y de los hombres son muy diferentes. Que rara vez los principios humanos pueden ser usados para ilustrar lo divino. Los principios humanos no pueden ser ilustrados, porque nosotros por sí mismos vamos de fracaso en fracaso y de ruina en ruina. Sin embargo, si nosotros vemos las construcciones, es algo diferente. Los arquitectos, los propietarios, los constructores, los obreros en relación a sí mismos. Esto es por su propia protección. Los hombres han demostrado una autoridad en arquitectos que a ninguna otra clase se les permite compartir. Miren, ni a los médicos siquiera, ni a los médicos, porque usted ve un paciente que le dicen, tiene que hacer una dieta especial y dice, no, yo me comí todo y me comí toda la grasa y me comí toda la carne y me comí todo el pollo y me comí todo el café y todo lo que me hacía daño, yo me lo comí. Y de por sí los médicos no saben nada. Y yo sé lo que me cae bien a mi cuerpo y yo sé lo que no me cae bien. Pero con un arquitecto es muy diferente. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque tengo que protegerme. Y así vemos montones de edificios que han colapsado porque no se han seguido los planes arquitectónicos que tenían que hacerse o porque el arquitecto falló, porque tampoco es Dios, ¿verdad? Pero a ellos se les ha permitido preparar los planos para las estructuras complejas de los edificios y obtienen esta posición por ser altamente capacitados para su trabajo. Ok,
Yo, como dueña de una propiedad, yo voy a construir una propiedad. Entonces yo voy donde el ingeniero, voy donde el arquitecto y le digo, yo quiero construir esta propiedad. Lo más que yo puedo decirle es como cuántas piezas quiero, cuánto es el presupuesto que tengo, cómo tiene que ser la distribución. Pero ya en cuestión de cimientos, de fortaleza, de qué tipo de material tengo que poner y qué tipo de material no debo poner, ahí yo no me puedo meter. Sobre todo en la obra gris. En la obra gris, ya en detalles de cerámicas y de todas esas cosas, ya yo puedo decir este color me gusta o yo prefiero estas piezas, pero nada más. El constructor, por su lado, tiene que ser muy cuidadoso en construir un plan. Y los obreros son criticados si se salen de esa línea. Entonces, por ejemplo, yo le digo al obrero, el cuarto tiene que medir 4x4 y el obrero dice, no, yo lo voy a hacer 3x2 o 2x2. No, así no fue como yo lo pedí. Entonces, si las cosas los obreros las hacen como les da la gana, están botando tiempo, dinero, esfuerzo, materiales, es un montón de cosas que están botando. Ellos no pueden descartar los planes del arquitecto y formular nuevos planes. ¿Por qué? Porque si no la obra no va a quedar bien. Porque los obreros no tienen la capacidad para ser los hacedores de los planes y proyectos. Él no tiene la capacidad para ser los hacedores. El dueño de la construcción ni el arquitecto tolerarían semejante conducta. Al descubrir lo sucedido, inmediatamente despedirían a los hombres que están trabajando y buscarían otros para reemplazarlos. Y los nuevos obreros ocuparían mucho tiempo en demoler lo que hicieron los demás y hacer los planes de acuerdo hacer la construcción de acuerdo a los planes dados por el arquitecto. Los antiguos obreros serían culpables, no solo de ser insubordinados, sino también del mal empleo de los costos materiales y de la demora en la terminación de la obra. Generalmente estos procederes no son permitidos. No es así como los hombres hemos tratado al gran arquitecto. Él es el diseñador, ¿o no? No hay problema demasiado grande para él. Las cosas que los hombres no pueden afrontar son simples para Jehová. Por eso es este ejemplo de los arquitectos. ¿Quién fue el creador de las cosas? Dios. ¿Quién conoce cómo funciona su cuerpo? Dios. ¿Quién es el que sabe qué es lo más conveniente para usted? Dios. ¿Quién es el que sabe qué es lo que usted tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer? Dios. ¿Quién es el que sabe cómo lo tiene que hacer y cuándo? Dios. Pero nosotros desechamos al gran arquitecto y empezamos a idear nuestros propios planes. ¿Cierto o no? Bueno. Anticipando el problema del pecado antes de que surgiera, cuidadosamente, él formuló un plan con una solución inmediata. Llamó a un equipo de obreros hasta que formó un gran movimiento. Durante las primeras etapas del desarrollo de la iglesia, los creyentes fueron cuidadosos de seguir los planes hechos para ellos por el gran arquitecto. Pero vino el tiempo cuando demandaron un cambio diferente en el orden de las cosas, desechando el plan de Dios, y nombraron comités humanos para idear planes para la continuación de la obra.
¿Ok? ¿Cierto o no que cuando Cristo crió la primera iglesia, Él dio el plan, instruyó a los apóstoles, instruyó a todas las personas que Él instruyó, porque no fueron solamente los apóstoles, y les dio el plan a seguir y les dijo cómo debían comportarse, cómo debían tratar a las personas, a quiénes, dónde, cuándo y cómo. Pero se olvidaron del plan de Dios y fueron en busca de sus propios planes y nombraron juntas directivas, llegaron a formar así como el pueblo de Israel le pidió a Dios un gobernante porque no quería ser mandado por Dios, así la iglesia primitiva, cuando apostató, fue en busca de su propio gobernante. ¿Cierto, no? Y lo tenemos hasta el día de hoy. Y lo vemos en todas las iglesias, no solamente la católica, sino las pentecostales y todas las iglesias, en donde siempre quieren tener una persona que sea el que las dirija, el que las mande, juntas directivas, y se aprueban planes y se aprueba de todo sin tomar en cuenta a Dios. ¿Cierto? Dios no pasa inadvertida estas actividades, porque diferente al arquitecto o al constructor, el Señor no estaba ocupado con otro trabajo. Los arquitectos por lo general tienen 2, 3, 4 o más obras que realizar. Entonces ellos llegan a fiscalizar las obras que están llevando 1 o 2 veces por semana, yo no sé cuánto tiempo, firmar una bitácora y decir si todo va bien o no va bien. Pero Dios no es así. Dios no es así. Él está en todos lados. Él es omnipresente. Y Él está fiscalizando nuestra obra minuto a minuto, segundo a segundo. Ni tampoco Él despide a los que usurpan su posición, porque Dios no obra de esta manera. Él da completa libertad a todos para que sigan sus planes o que sigan sus propios planes. Él acepta solamente esa obediencia que proviene de un deseo dispuesto y sincero para seguirlo en todas las cosas. Él acepta nuestros planes cuando estamos obedeciéndolo y cuando estamos haciendo de una forma sincera, porque muchas veces uno dice, Dios, ¿qué te parece si me voy por el norte? Y Él le dice, no, por el norte no, váyase por el sur. Y como uno es un hijo de obediente y oye la voz del pastor, entonces se dirige hacia el sur. Pero los que no son obedientes y los que no oyen la voz del pastor se dirigen hacia el norte. Entonces Él deja que los hombres construyan los planes con sus propias ideas hasta que se separan completamente de Él. Yo me imagino que Él se pone en el cielo, ay Señor, pero ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Por Dios. Pero Él no nos elimina de golpe y porrazo, sino que Él nos deja que sigamos hacia el norte, cuando Él había dicho que hacia el sur, hasta que lo perdemos de vista, porque Él no nos pierde de vista, nosotros somos los que lo perdemos de vista. Y nos separamos completamente de Él. Y que ya no trabajamos más tiempo en la estructura que Él nos dijo que hiciéramos. Y finalmente nos destruimos a nosotros mismos. Entonces, cuando ya estamos en esas condiciones, el Señor llama a otro equipo alternativo que pronto repitió la acción de sus antecesores. Entonces llama a otro equipo, le vuelve a dar todas las instrucciones, le da todos los planes, le da todo, y al final de cuentas vuelven a hacer lo mismo. Se empiezan a ir en pos de sus propios planes.
Pero no nos damos cuenta que cada vez que se hace esto, la obra es retrasada por décadas y hasta siglos. Cada equipo reemplazante debía pasar tiempo valioso deshaciendo el trabajo hecho por los anteriores. Y fueron consecuencia confundidos por los falsos trazos que permanecían. Se pierden grandes cantidades de dinero, materiales, trabajo, son derrochados. Y aún después de casi 6.000 años, la obra permanece sin terminar. ¿Es un arquitecto frustrado, sí o no? Nosotros lo frustramos. Vamos a poner ejemplos, porque siempre es importante poner ejemplos. Y vamos a hablar de Elías. Vamos a hablar de Elías. En sus días, los israelitas, por persistencia de seguir sus propios caminos, descendieron a una profunda apostasía y degradación. Desde la eternidad, Dios había previsto esto y formulado el plan por el cual una reforma total y última podía ser efectuada. Dios, el arquitecto, y Elías, el obrero elegido y nombrado. Bueno, veamos qué pasó con Elías. ¿Qué pasó en los tiempos de Elías? Acab se casó con Jezabel. Y recordemos que Jezabel era una pitonisa y que el pueblo de Dios iba en pos de dioses ajenos, porque siempre también hemos sido unos grandes imitadores que imitamos a lo que no debemos imitar. Vamos a la imagen número 1. La imagen número 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ok, vamos a explicar qué fue lo que pasó. Entonces, todo el pueblo de Israel fue en pos de dioses ajenos y el pueblo iba en decadencia. Entonces, entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía de Israel. Elías el Tisbita inició, sin embargo, su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de la fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma. Elías fue el elegido. ¿Para qué? Para detener esta apostasía que el reino de Israel estaba cometiendo en ese momento a causa de sus gobernantes y a causa de su vana manera de vivir. Porque yo puedo tener un mal gobernante, pero si yo estoy dentro de los planes de Dios y cumplo con los planes de Dios, yo no me aparto de los caminos de Dios. Pero el pueblo no, en ese momento estaba apostatando. Y Dios dijo, necesito reformar a este pueblo. Al principio, la fe de Elías fue puesta en Dios, y como el fiel obrero, no hizo planes a su modo, sino que siguió el camino indicado por Jehová. El feliz cumplimiento de esta responsabilidad dependía de mantener una relación correcta con Dios. Y a Elías le fue confiado la misión de comunicar a Acab el mensaje relativo al juicio del cielo. Y lleno de celo por el honor de la causa de Dios, no vaciló en obedecer la orden, aun cuando obedecer era como buscar su destrucción a manos del impío.
Recordemos un poco. Recordemos que uno no podía presentarse delante del rey sin antes pedir una audiencia y que si uno lo hacía, eso implicaba muerte. Pero Elías confiaba plenamente en Dios y simplemente obedeció las órdenes y el plan dado por Dios. El plan exigido de Dios comienza con el viaje a Samaria ante la presencia de Acab y profetizar que no habría lluvia durante los años posteriores. Acab era perverso, orgulloso, despótico, que sin vacilar ejecutaría al que le desagradara. Pero requirió de Elías Dios gran fe para seguir sus instrucciones. El profeta viajó día y noche hasta llegar a Samaria. No solicitó ser admitido en el palacio, ni aguardó que se le anunciara formalmente. Y estaba vestido como solían vestir los profetas en ese tiempo. Pasó frente a los guardias, que aparentemente no se fijaron en él, y se quedó de pie frente al asombrado rey. Así entró, tal y como decimos nosotros los ticos, andaba en facha, en una facha que no era digna para presentarse delante de un rey, después de haber caminado mucho tiempo para llegar a Samaria para presentarse delante del rey. Y Dios lo había comisionado para que hablase, y alzando las manos hacia el cielo, afirmó solemnemente por el Dios viviente que los castigos de lo Altísimo estaban por caer sobre Israel. Declaró: vive Jehová, Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en los años, sino por mi palabra. Fue por su poderosa fe en el poder de la palabra de Dios como Elías entregó el mensaje. De lo contrario, nunca hubiera comparecido ante Acab mientras se dirigía a Samaria. Elías había pasado al lado de arroyos inagotables, colinas verdeantes, bosques imponentes que parecían inalcanzables por la sequía. Todo lo que veía estaba revestido de belleza, como todo lo que Dios hace, como todo lo que Dios hace. Mire, si en este momento la tierra que está en tanta decadencia y uno sale a deambular por todos los caminos vecinales y por las rutas alternas y uno ve aquellos paisajes que son increíblemente hermosos todavía. Pero no dio cabida a la incredulidad. Creía firmemente que Dios iba a humillar al apóstata Israel y que los castigos lo inducirían a arrepentirse. El decreto del cielo había sido dado. No podía la palabra de Dios dejar de cumplirse. El castigo inminente llegó a oídos del rey. Antes de que Acab se recobrase de su asombro, Elías desapareció abruptamente como se había presentado. El Señor fue delante de él, allanándole el camino. Se le ordenó al profeta: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. Claro, tenía Elías inmediatamente que salir huyendo, porque eso representaba la muerte para él. Si él permitía que Acab reaccionara, la muerte era inminente para él. Entonces, y dijo: huya, huya, huya. Además de que él sabía de cómo era Jezabel. Y que Jezabel había mandado a matar a todos los profetas que habían en ese tiempo. Pero Dios lo sabía. Entonces, ¿qué le dijo Elías? Huya, huya, váyase rapidito. La segunda fase
de la encomienda requería fe y paciencia. Porque bueno, ya pues, nosotros lo vemos aquí en Costa Rica, ya pasa el invierno termina entre noviembre y diciembre y todo está verdecito, todo está precioso. Pasa enero y todavía se puede ver un poquitito verde, pero ya marzo, abril, ya todo está seco y han pasado meses. Entonces, imagínense si eso es en la actualidad, como les dije, como la tierra está en decadencia, ahora imagínense lo que es en aquel entonces cuando la tierra todavía no estaba tan desgastada como está ahora. Tardaba más tiempo en verse las consecuencias de la sequía. Entonces, pasaron meses secos. Elías estaba escondido. Era una gran soledad e inactividad. Y él no se le dijo cuánto tiempo iba a permanecer allí solo. Nada más le dijo, huya a ese lugar y ahí va a ser alimentado por los cuervos y va a tomar agua del arroyo. Nada más. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Así es que Elías tenía que estar muy firme en la fe. Pero él sí era un obrero fiel y confiable. Y no iba a salir de ahí hasta que Dios se lo indicara. No permitió que ningún concepto humano manchara el plan de Dios, sin importarle el nombre presión para hacerlo. Mientras se mantuviera en esta posición, el plan marchaba con perfecta precisión. Finalmente el arroyo se secó. Dios había provisto este proceso y hizo provisión para esto. Se siguió al profeta, a la viuda de Sarepta, donde permaneció hasta que vino el tiempo del conflicto decisivo con Acab y su sacerdocio. Vamos a la siguiente imagen, a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él lo llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Próxima imagen. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Bueno, ahí si ustedes siguen leyendo el capítulo 7, van a encontrar que la mujer le hizo el pan, le dio el aceite, y en ese momento se terminó el poquitico que tenía. Él le dijo, vaya y traiga más vasijas. Ella trajo vasijas, y las vasijas se siguieron llenando hasta que ya no había más vasijas que llenar, y ahí cesó la reproducción del aceite y de la harina también. Y el hijo se enfermó, Elías lo sanó, y ahí él estuvo con la viuda de Sarepta el tiempo que Dios se lo permitió. Mientras ellos cumplían con el plan de Dios, las provisiones no fallaron, mientras que otros estaban muriendo de hambre. Ellos tenían alimento todos los días. Así será siempre. Lo único que todo cristiano debe hacer es esperar y estar preparado para hacer el plan de Dios, que Dios le ha indicado. Si la obra es de Dios, Él mismo proveerá los medios para realizarla. Él multiplicará lo poco
que se emplea sabia y económicamente. ¿Cómo es que tenemos que usarlo? Sabia y económicamente. ¿Debemos despilfarrar todos los planes, todas las cosas que Dios nos da? No, debemos usarla sabia y económicamente. En las manos de Cristo, la pequeña provisión de alimento permaneció sin disminución hasta que la hambrienta multitud quedó satisfecha. Si vamos a la fuente de toda fuerza, seremos sostenidos en nuestras obras, aún en las condiciones más desfavorables, y podremos dar a otros el pan de vida. Mientras Elías aguardaba en el hogar de la viuda, Dios supervisaba los desarrollos. Cuando vino el tiempo indicado, frescas instrucciones fueron dadas a Elías, que conforme a las instrucciones dadas se presentó delante del rey con la orden de reunir a todos en el monte Carmelo. Vamos a la siguiente imagen. Dice: pasados muchos días vino la palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate acá, y yo hallaré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Siguiente imagen. Y entonces, bueno, ustedes pueden seguir leyendo todo el capítulo, ¿verdad? Pero yo busqué los versículos claves. Yo soy, le dijo a Abdías cuando lo preguntó: ¿eres tú Elías? Y le dijo: yo soy. Ve y di a tu amo: aquí está Elías. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro sobre sus rodillas. Bueno, a la séptima, voy a leer este versículo para luego dar toda la explicación. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Bueno, vamos a explicar todo este capítulo porque, como se los digo, es muy largo para estarlo leyendo todo el capítulo completo aquí. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, Elías salió de donde la viuda de Sarepta, y ya era el momento para pronosticar que ya venía la lluvia. Él se subió al monte Carmelo y empezó a ver en lontananza, a ver a qué momento aparecía las nubes indicando que ya venía la lluvia. Se asomó durante 7 veces a ver si la lluvia ya venía, y no había indicios de lluvia. Hasta la 7ª vez fue que ya hubo indicios de lluvia, que se veía una nube allá larguísimo, pero ya él vio que ya Dios iba a enviar la lluvia. Entonces, les pregunto, ¿claudicó Elías? No. ¿Cuántas veces se asomó? 7. ¿En cuánto tiempo? Sabrá Dios. Pero él tenía la fe de que Dios le iba a mandar la lluvia, porque ya el tiempo de prueba ya había pasado. Y él así sigue asomándose y orándole al Señor sin claudicar. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando en este momento Dios? Que nosotros, cuando estamos en tribulación, porque estamos pasando el tiempo de prueba, no debemos claudicar. Y no vamos a cesar de orar hasta que la promesa de Dios sea cumplida. Hasta que la promesa de Dios sea cumplida. ¿Qué debemos aprender? Que Él es el hacedor del plan, el solucionador del problema, es el arquitecto, el gran arquitecto, y no debemos frustrarlo. Debemos creerle, debemos permanecer firmes en nuestra fe. Pasó el tiempo y a través de todos los días
Elías dio a los sacerdotes de Baal la oportunidad para manifestar su poder. Él llega y convoca después de esto a todos los sacerdotes y les da la oportunidad para manifestar su poder. Entonces, si nosotros vamos a leer la Biblia, porque como se los repito, no me da tiempo, él manda a todos los sacerdotes a que desarrollen sus planes, que hagan sus holocaustos a los ídolos y todo lo que ellos hacían para ver si Dios se manifestaba. Se fueron a los bosques, hicieron holocaustos, se rasgaron, se cortaron, bailaron, brincaron, gritaron, y al final de cuentas no se dio o no se vio el poder de Dios. Entonces, él, ¿qué es lo que hace? Llega y le dice a sus sacerdotes, ahora sí, que le hicieran un arroyo, un hoyo en la tierra, que echaran agua hasta que ya no cupiera más el agua, que pusieran leña mojada, porque sí estaba mojada ahí, ¿verdad? Y ustedes saben lo que cuesta encender una leña mojada. Oró al Señor como él sabía hacerlo y bajó fuego del cielo y consumió el holocausto que Elías le estaba ofreciendo a Dios. Y así los sacerdotes de Baal se dieron cuenta de que el enemigo fue totalmente derrotado y el pueblo cantó su reavivamiento y reconocimiento al Dios verdadero único. Y los lugares altos fueron restaurados y la presencia de Dios volvió. Ni un solo obstáculo manchó la ejecución del plan de Dios por dos razones. En primer lugar, el plan en sí era perfecto, porque Dios no puede hacer un plan imperfecto de acción. Y segundo, Elías nunca se desvió, ni un pedacitico de las especificaciones de Dios. Lo que el Señor lo indujo a hacer, eso hizo, y ese fue el secreto de su éxito. Entonces, debemos confiar en el arquitecto, debemos seguir sus planes, debemos desarrollar su obra tal y como él lo indicó para tener éxito. La oración divina de Elías se hizo bajo la dirección divina, como fue también su conducción del rey de regreso a Jezreel en medio de la tormenta. Una vez que Acab pasó los portales, Elías, cumpliendo su deber con el rey, se acostó a dormir mientras la lluvia caía a torrenciales. Ese es Dios, ese Dios. Él es el dueño de los tiempos, Él es el dueño de la ley, Él es el dueño de toda la creación, Él es el dueño de nosotros porque nosotros somos su creación. Él nos marca el camino a seguir. Elías pronto vería los resultados de toda la espera y sacrificio que había cubierto los 3 años anteriores. 3 años duró la sequía, 3 años que tuvo que esperar Elías, y que en esos 3 años estaba siendo probada su fe. Ay, Diosito lindo, aguantamos nosotros, ni 15 días aguantamos que nuestra fe sea probada, ¿verdad que no? No la aguantamos. Esos eran hombres verdaderos de Dios. Y así él vio los resultados. Dios se propuso quebrantar el poder de Jezabel y Acab y ejecutar una reforma estupenda en la tierra. Debido a estos gobernantes perversos, no se convertirían. Habían de ser removidos de sus posiciones y los juicios debían caer sobre la injusta reina. Pero en este momento Dios se propuso a reformar su pueblo. Y se reforma quien quiere reformarse. Porque si uno no quiere,
ni Dios puede, porque eres un caballero y Él no nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer. Si Elías hubiese permanecido donde estaba, si hubiera hecho de Dios su refugio y fortaleza y quedado firme por la verdad, habría sido protegido de todo daño. El Señor le habría dado otra señalada victoria, enviando sus castigos contra Jezabel, y la gran impresión que esto hubiera hecho en el rey y el pueblo habría realizado una gran reforma. Pero Satanás estaba desesperado. Él sabía que no había esperanza de frustrar los planes de Dios, a menos que Elías fuera guiado a renunciarlos a favor de los suyos. Y aunque contemplando la derrota, ambos, Satanás y su agente Jezabel, actuaron para que las cosas marcharan a su modo. Con este plan, Satanás se propuso convencer a Elías que nada había ganado, que los planes de Dios no valían la pena y que él estaba por sacrificar su vida en vano. Era efectivo para Elías actuar, justamente como Jezabel había hecho, como hizo todo si fuera la voluntad del Señor. Él permitió que Satanás lo persuadiera que la causa estaba perdida y que debía tomar medidas inmediatas para garantizar su propia seguridad. Con qué gran alivio debió Satanás haber visto la huida de pánico del profeta, después de la tensión de ver los planes de Dios proceder durante los 3 años anteriores. El diablo debió haber sido complacido cuando la ruptura finalmente vino. ¿En qué falló Elías? Tuvo temor. Él tuvo temor. Temblaba en la cueva. Temblaba. ¿Y cuándo es que uno tiene temor? Cuando uno duda de los planes de Dios. Cuando uno pierde la fe. Y claro, en ese momento Satanás estaba complacido de ver a Elías ahí seguro como un conejo temblando en la cueva. Imagínense lo que fue para Elías permanecer en esa cueva metido durante un montón de años, porque hasta que se secó el río fue que Dios le dijo que se saliera de ahí. Si un obrero fiel al plan de Dios sin un obrero fiel al plan de Dios, él no puede proceder, porque nosotros somos los que a través de él efectuamos sus planes. Jezabel no murió. La inmensa impresión no fue hecha en el rey y el pueblo, y la reforma en su mayor parte falló. La reina perversa vivió muchos años más, durante los cuales continuó tomando el control sobre el rey e intensificando las tinieblas sobre la tierra. Esas personas no se cansan de hacer mal, de hacer daño, no se cansan, no se rinden. Pero tampoco nosotros debemos de rendirnos y debemos seguir adelante con el plan de Dios. Elías no debió haber huido del puesto que le indicaba el deber. Debió haber hecho frente a la amenaza de Jezabel, suplicando la protección del que le había ordenado vindicar el honor de Jehová. Debiera haber dicho el mensajero que el Dios en quien confiaba le protegería del odio de la tierra. Y después de haber presenciado la maravillosa manifestación del poder divino, le hubiera traído de seguridad de que no sería abandonado. ¿Qué fue lo que pasó? Recordemos un poquitito. La reina le dijo: así como le has hecho a mis profetas, así te acontecerá mañana. Lo iba a matar. Lo iba a matar. Y ahí fue donde Elías salió huyendo también. Salió huyendo. ¿Debió haber huido? No, debió haberla enfrentado. Pero ¿cómo nos cuesta enfrentar? Sobre todo cuando sentimos que estamos en desventaja. Y creemos que las cosas nos van a suceder. Fue el plan originado en el cielo el que había traído a Elías a las puertas de Jezreel.
Él no tenía orden de moverse de ese lugar hasta el que el Señor le diera nuevas instrucciones. Era su deber permanecer allí. No importaba qué terrible fuera la amenaza contra él o qué enorme costo, porque los resultados acumulados de seguir planes hechos por Dios no son responsabilidad del obrero. El único deber es obedecer las instrucciones dadas a él y entonces dejar los resultados enteramente a Dios. Dios sabía lo que estaba haciendo y no sería tomado por sorpresa cuando Jezabel, en la faz de la verdadera derrota, amenazaba a Elías como si todavía estuviera eternamente en su poder. El Señor había hecho una provisión plena para suplir este proceso y el sacrificio de la vida de Elías no era parte del plan. Perfecta protección fue garantizada a él, aunque esto no debía haber sido una consideración de Elías. Si el plan exigía su martirio, el profeta había estado sumisamente dispuesto a aceptar esto. Si cuando Dios dice tenemos que ser martirizados, vamos a ser martirizados. Y no podemos huir, porque por más que huyamos, siempre vamos a ser martirizados. Elías no debía huir, y dentro de los planes de Dios no estaba que él fuera martirizado. Los obreros de Jehová no tienen por qué preocuparse de hacer el plan o las consecuencias resultantes del plan que él ha hecho para ellos. Debe hacer su trabajo y dejar el resto al Señor. Él manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia divina. No pueden callar sin peligro de sus almas. No tienen que preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Como vimos en un principio. Cuando los obreros están haciendo una obra, ellos piensan que tal vez le están economizando dinero al constructor o a la persona que está solicitando la obra. Y dice, voy a echar menos cemento, voy a echar menos arena, menos piedra, voy a poner menos varillas, voy a poner materiales de inferior calidad y la obra termina claudicando. Pues igual nos pasa a nosotros. Creemos que nuestros planes son mejores que los planes de Dios. Qué ironía, ¿verdad? ¿Cómo somos de atrevidos? Porque la verdad es que somos atrevidos en hacer esas cosas, en creer que nosotros somos mejores que Dios. Y no es cierto, jamás. Y debemos dejarle a Él que sea el hacedor del plan y que sea el solucionador del problema y que los resultados le competen a él y no a mí. Otro ejemplo que nosotros tenemos es Ananías, Misael y Zacarías, cuando Nabucodonosor ordenó que adoraran la imagen de oro o serían echados al horno de fuego. Estos hombres sabían que el plan de Dios no debía postrarse. Por tanto, escogieron seguir las direcciones específicas del Señor, sin importar las consecuencias para ellos. Satanás fue completamente derrotado y la obra de Dios avanzó sin sacrificar las vidas de sus siervos. Fue una señal de victoria para la causa de la verdad que también colocó las bases para el desarrollo futuro. ¿Qué diferencia hay entre estos tres personajes? Ellos obedecieron al Señor. Ellos hicieron lo que el Señor les mandó. ¿Qué les pasó en el horno de fuego? ¿Se quemaron? No, no se quemaron. Ellos salieron vivos, pero cumplieron con el plan de Dios. ¿Estaban dispuestos a sacrificar sus vidas? Sí. ¿Huyeron? No. Pero sí, al enfrentar, tuvieron la victoria. Y eso es una muestra que nos da Dios a nosotros para que nosotros entendamos que si nosotros cumplimos los planes de Dios, Él nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria.
Hay pocas cosas más difíciles que continuar obedeciendo a Dios cuando al hacerlo ya ha traído a uno cara a cara con el desastre y aún con la muerte. Hay momentos que son bien difíciles, cuando uno se encuentra de cara con la muerte, pero Dios es el solucionador. La mente razona que si tanta obediencia ha traído tantos problemas, entonces continuar en la obediencia solamente acrecentará el problema. Eso es lo que todos pensamos. Debo ser obediente, es la voz de Dios. Estoy oyendo al Señor. El Señor me está hablando. Debo obedecer o son ideas mías, porque muchas veces eso es lo que pensamos. Es natural, fácil y frecuente para la gente humana contraerse de seguir instrucciones de Dios para formar sabiamente planes alternativos que en su modo de ver prosperará la obra con más éxito que los planes hechos en el cielo. Qué tragedia fue para Elías. Después de haber seguido las instrucciones del Señor por tanto tiempo, dejar a la obra de Dios para seguir la suya cuando el trabajo estaba casi hecho y la victoria pronta a ser guardada. Qué frustración debió haber tenido Dios. La obra no está terminada todavía y aún permanecerá. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero, ¿qué tenemos que hacer los obreros? Tenemos que conocer que solo Él es el arquitecto para el plan de salvación y que debemos ser obreros fieles, dedicados, que nunca se desvían a elegir un comité hacedor del plan en lugar de Dios. Por mucho tiempo, los hombres han subido la posición de hacedores del plan. Después de casi 6,000 años, la frustración y el fracaso. Los creyentes deben estar convencidos de que es tiempo de que Jehová tenga un equipo de obreros en quienes pueda confiar, de nunca exponer su junta directiva. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que frustrar al gran arquitecto. Debemos seguir sus planes. No debemos huir. Debemos enfrentar y dejarle las consecuencias al hacedor del plan, al solucionador del problema y aportador de cargas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Espero que de ahora en adelante no frustremos los planes de Dios, que Dios nos vea con su infinita misericordia y que todos los errores que hayamos cometido sean perdonados y que de aquí en adelante tratemos por todos los medios de no cometer más errores y de tergiversar y cambiar los planes de Dios. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones para todos y que tengan una feliz semana.